Primera de Corintios. Pablo escribió una carta a la iglesia que estaba en Corintio, en donde él expresa que daba gracias a Dios porque habían crecido en palabra, conocimiento e incluso tenían dones espirituales. Esto lo podemos ver en el versículo del 5 al 7 del capítulo 1. Lo que nos quiere decir que sí era iglesia de Cristo, y esto lo menciona en varias ocasiones. Ahora, trayéndolo a un contexto actual, como iglesia, nuestras diferentes congregaciones constantemente estamos buscando crecer en diferentes aspectos. Buscamos crecer como congregación, como iglesia, y la verdad eso me parece algo súper increíble. Sin embargo, en la iglesia de Corinto, a pesar de ser una iglesia en crecimiento, con virtudes, así como muchos de nosotros hoy en día, tenía un pequeño defectito. Y es que había contiendas y divisiones. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, de Cefas o de Cristo. Y no solo eso, sino que se refiere a ellos como carnales, que es lo mismo que inmaduros espirituales. La iglesia de Cristo, que había crecido en conocimiento, palabra, dones espirituales, eran inmaduros espiritualmente porque entre ellos había celos, contiendas y disensiones. Disensiones, falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Hermanos, estoy viendo en su reflejo lo que pasa hoy en día. Iglesia, no podemos dejar pasar esto por alto. ¿Cuántas veces hemos estado en la misma situación? Buscamos el crecimiento, desarrollar como congregación en diferentes aspectos, conocimiento, palabra, incluso dones espirituales. Pero al igual que ellos, tenemos celos entre puestos de liderazgo, servicio, entre hermanos o entre los jovencillos. Los mismos problemas y opiniones en nuestras liturgias que en realidad no tienen relevancia en respecto a la salvación. Y esto no es algo nuevo, sino que podemos verlo en otras partes de la Escritura, tal como lo dice en Gálatas 2, 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como el Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aquí podemos ver un ejemplo en diferentes tipos de prácticas que en realidad no interfieren con la salvación. Son diferentes, son del cuerpo de Cristo, pero no interfieren con la salvación, y lo explica en el verso 16 de este capítulo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Otro, Romanos 14, versículo del 1 al 3 y del 5 al 7. Para recibir al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Al 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué actitud podemos tomar al respecto? 1. Dejar de juzgar. Versículo 13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Número 2. No nos creamos sabios. Dice en 1 Corintios 3, versículos 18 y 21. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y número 3, tener convicción de conciencia. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí solo habla de comida. No, dice todo lo que no provenga de fe. Hermanos, pero pues tampoco vamos a salir con barbaridades y al rato empezar a hacer cosas que la palabra de Dios enseña que sí, esas acciones interfieren con la salvación, pero para eso necesitamos escudriñar las Escrituras.
Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Espero realmente que esta palabra ha sido de bendición, que podamos ser una mejor iglesia y que por cosas como celos, contiendas, diferencias de opiniones, no nos convertamos, independientemente del crecimiento que podamos tener, en inmaduros espirituales o carnales. Y que el amor de Cristo, la salvación a través de Jesucristo y el amor de Dios, que son temas que nos unen, sean nuestras conversaciones, en vez de perder tanto tiempo en cosas que solo crean contiendas. A fin de que todos podamos alcanzar la madurez espiritual. Dios me los bendiga. Saluditos.